que esto de las investigaciones documentales en la universidad es común. O sea, tal vez no con la misma intensidad, ¿verdad? Pero es muy común que de repente les den un libro y les digan, vamos a hacer un resumen del libro. Y para hacer un resumen del libro, pues tenés que leer el libro. Y, y así nosotros pues vamos a vernos en la necesidad de desarrollar ciertas habilidades que fuimos desarrollando en la secundaria. Una de ellas que van a poner mucho en práctica es el debate. Yo les digo que tal vez no en una sesión así, de una manera formal, pero sí, ¿verdad? Cuando ustedes hagan una investigación y tengan que sustentarla a través de sus ideas, pues van a tener que debatirla, porque no todo el mundo pues piensa igual o de una forma similar a la nuestra. Para partir de esto, quiero preguntarles qué consideran ustedes que es un debate. A ver, Ligia, para vos, ¿qué es un debate? eh, intercambio de dos puntos de vista. Okay. Intercambio. Eh, ok. Gabriel, para vos, ¿qué es un debate? Podría ser una discusión entre dos personas las cuales intentan llegar a una conclusión sobre un tema determinado. Ok. Stephanie, para vos. Stephanie. A ver, Natalie. Podría ser una manera en la que un grupo de personas discute sobre un tema determinado para llegar, como decía Gabriel, a una solución. Ok. Bien, ¿por qué les pregunto esto? Porque nosotros tenemos conceptos, muchachos, que los derivamos de la práctica, ¿verdad? Nosotros, todos hemos participado en un debate cuando tratamos de defender una postura, cuando tratamos de aclarar una idea, y nos vemos en una especie de debate y por ello es que llegamos a un concepto práctico, ¿verdad? Pero vamos a ver qué el debate. El debate es un acto de comunicación, partamos de esa idea y podemos partir de ahí para un objetivo, ¿verdad? Que el objetivo del debate es la comunicación, en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone su idea y defiende sus opiniones e intereses. Partamos de este concepto, ¿verdad? Sencillo de lo que es un debate, un acto de comunicación entre dos o más personas. Cada uno, bueno, acerca de un tema, ¿verdad? O de cualquier otro, sí, de uno o de varios temas, en la que cada uno va a defender su postura, sus ideas, sus intereses. Entonces, eso puede ser como un concepto básico, resumido de lo que es un debate. El que el argumento, la idea que se va a plantear, la que sea más completa, es la que logra, a medida de que los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y solidez sus motivos. Es decir, que a medida de que yo vaya dando más argumentos, vaya dando más pruebas, mi idea se vuelve más fuerte. Es decir, un debate, y aquí hay que aclarar algo, ¿verdad? El debate no es un pleito. El debate, y realmente mucha gente le teme el debate porque consideran que vamos a terminar con enemistad, consideran que vamos a terminar como con rencillas, con que me va a caer mal porque me dijiste esto o te voy a caer mal porque te voy a decir esto. No, sí tenemos que tener en claro de que si yo llevo una postura, debo de llevar pruebas, debo de llevar argumentos, debo de llevar lo que sea que sustente lo que yo creo, ¿verdad? Al final de todos los argumentos expuestos por cada una de las personas, el intermediario, es decir, el moderador, deberá llegar a un acuerdo fijo. El objetivo del debate es llegar a un acuerdo fijo, muchachos. Es poder conocer dos posturas y a través de esas dos posturas llegar a un acuerdo. ¿Se puede llegar a un acuerdo fijo? Siempre no. Es el objetivo del debate, pero no siempre se puede llegar a un acuerdo fijo, ¿verdad? Pero esa es la idea. O al menos el moderador, el intermediario, se encarga de unificar para llegar a una idea fija
para quienes están escuchando. ¿Cuál es el objetivo de un debate? A ver, nosotros ahorita, bueno, yo les pregunté a ustedes qué es un debate, pero ¿cuál creen ustedes que es el objetivo? A ver, Randy, para vos, ¿cuál sería el objetivo de debatir? Randy, ¿estás por ahí? No está Randy. A ver, Katherine, para vos, ¿cuál sería el objetivo de un debate? Compartir nuestros distintos puntos de vista sobre un tema. Ok. Kendra, para vos, ¿cuál sería el objetivo de debatir? Profe, Kendra tiene malo el internet y por eso no puede participar. Oh, ok, no hay problema. A ver, Jonathan, para vos, ¿cuál sería el objetivo del debate? Tener diferentes puntos de vista al momento de pensar y poder, si es posible, lograr una solución ante la duda o el problema del tema. Okay. Bien, el objetivo del debate es plantear, exponer y conocer diferentes posturas, ¿verdad? Lo que ustedes están diciendo ahorita. Y las argumentaciones sobre un tema con la finalidad de que se pueda llegar a una conclusión, ya que no siempre se puede llegar a un mutuo acuerdo, por lo menos llegar a una conclusión, ¿verdad? El tema a debatir fue existe esta postura, existe esta otra postura, cada una sustentó lo que tenía que sustentar con sus argumentos, ¿verdad? En este sentido, los debates deben de ser plurales, es decir, que no deben de ser, si se puede llegar a un mutuo acuerdo está bien, pero si no se puede llegar, por lo menos dejar en claro que hay dos posturas, tres posturas, depende del tema, pero que existen estas posturas con respecto a este tema en específico, ¿verdad? Pero el objetivo e incluso podemos mencionar el objetivo, el que decíamos al inicio, ¿verdad? El que podemos deducir del concepto, que el objetivo del debate es la comunicación, ¿verdad? Poder comunicarnos entre dos o más personas para poder debatir un tema. ¿Qué pasos se deben de seguir para llevar a cabo un debate? Primero, debemos de plantearnos el tema o el problema a discutir. Es lo primero que se debe de hacer. Con ustedes creo que yo lo hice eso, ¿verdad? Yo les pedí el tema, si no me equivoco, no recuerdo, por ahí lo ando apuntado. Les pedí un tema para debatir con ustedes. Yo creo que sí, no me acuerdo. Bueno, no sé. Pero el feminismo. Sí, entonces exactamente, el detalle, el primer paso, perdón, es plantear el tema a discutir. Segundo paso a seguir, organización de los equipos de trabajo, ¿verdad? Si van a ser 2 posturas, 3 posturas, 4 posturas, depende. Cada grupo, cuántas personas va a tener, si solo va a ser uno por cada grupo, qué sé yo. Después de ello, preparar la participación para el debate. Es decir, que preparar detalles, ¿verdad? Quiénes van a participar, quiénes van a hablar, quiénes van a estar activos, quiénes van a estar de oyente, esos detallitos. Después de ello, plantear una hipótesis o una tesis del tema, ¿verdad? Es decir, que vamos a partir de una premisa, de una idea, y de ahí se va a desarrollar el debate, ¿verdad? De ahí viene la realización del debate. Partiendo de una hipótesis, de una idea, nosotros empezamos a debatir. Y después el moderador debe ayudar a completar el tema. Y aquí hay que tener algo en claro, es completar la idea, el tema, perdón. No es opinar sobre el tema, es un moderador, vamos a ver, ¿verdad? Algunas orientaciones para el moderador. Él se debe de limitar simplemente a completar las ideas que se estén diciendo, a completar el tema que se esté exponiendo, no a opinar por uno o por otra postura. Bien, ¿cuáles son esas reglas que debe de seguir el moderador? Primero, conocer, que es lo más lógico, ¿verdad? Conocer el tema a debatir. Es imposible que alguien llegue a ser moderador si no conoce el tema a debatir, porque fácilmente va a caer en la subjetividad, es decir, en la que él considere más creíble, por ahí se va a inclinar. Entonces, el moderador debe de conocer el tema para ser más objetivo.
poner en consideración el objetivo del tema, ¿verdad? Es decir, el objetivo fundamental por lo cual se va a debatir, evitando, ¿verdad? Evitando hablar y hablar y hablar y no decir nada. Entonces, el moderador se debe de encargar de estos detallitos. Otra regla para el moderador es anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso. Es decir, que el moderador es el que inicia el debate. Anuncia el tema, parte de la idea del tema, de la hipótesis del tema o de lo que se vaya a plantear y ubica, es decir, que va asignando quién va a debatir y quién no, quién viene y quién no. Describir la actividad, o sea, es decir, llevar un proceso ordenado de lo que se va desarrollando, ¿verdad? Si estamos en un momento de debatir, pues llega el momento de debatir. Si se va a terminar el debate y ya viene a hacerse la conclusión, pues hasta ahí llegó, ¿verdad? No es que porque ya a última hora se me ocurrió otra cosa, entonces ya la digo, sino que el moderador debe describir las actividades que se van desarrollando durante el debate. ¿Quién va a debatir? ¿Cuánto? Medirle el tiempo. Si tienes 3 minutos para hablar, ok, te cuento esos 3 minutos y después se te apaga el micrófono, qué sé yo. Ser objetivo durante la moderación, ¿verdad? Eso yo se lo decía, ya se lo había mencionado. El moderador no debe de ser subjetivo, debe de ser objetivo por el hecho de que no puede inclinarse ante una postura u otra. Él como persona tiene derecho a estar dentro de una postura u otra, sí, pero como moderador tiene que inclinarse a una postura, no. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Por lo que nosotros estamos siendo, bueno, el moderador está siendo un punto centro en el debate. Otro, evitar hacer comentarios de ningún tipo. Esto se lo decía anteriormente, por lo que el moderador debe de sustentarse en la objetividad y no en lo subjetivo. Y limitarse solamente a hacer preguntas. ¿El moderador puede hacer preguntas? Sí, pero hacer preguntas, no hacer comentarios. Si estamos hablando de un tema, para ver, por ejemplo, vamos a hablar del tema de la existencia de Dios, qué sé yo. Entonces, yo puedo como moderador hacer preguntas. No sé, ¿verdad? Voy a hacer una pregunta sencilla. A ver, ¿por qué creemos que Dios existe? Eso puede ser una pregunta válida. Pero ya de ahí a que yo emita un juicio y yo venga y diga, pero yo creo que Dios no existe porque si Dios existiera no habría tanta maldad en el mundo. Eso ya no es una pregunta, eso es una opinión personal que la estoy involucrando, que no debo de involucrarla porque estoy siendo moderador. Si fuera participante del debate, pues ahí puedo plantear todo lo que yo considere correcto. ¿Qué reglas debo tener en cuenta a la hora de un debate? 1. Ser breve y concreto al hablar. Hay una frase que dice, a mí me encanta, el que mucho habla, poco dice. Entonces hay que ser breve y concreto al hablar. Si yo voy a defender una postura, ok, como se supone que ya conozco el tema y que ya manejo el tema, puedo defender esta postura. Y el defender esta postura, pues puedo ser breve y concreto. También porque hablar mucho puede desconcentrarte y terminar diciendo otras cosas, pues que no nada que ver ni el caso. Segunda regla, no subestimar al otro, ¿verdad? No es porque yo considere que yo soy inteligente, que yo puedo, yo ya me documenté lo suficiente, que ya voy bien preparado, voy con todo. No, está bien que te preparé, está bien que te documenté, ese es lo importante, pero sin subestimar al otro, ¿verdad? Porque no sabemos si el otro también pudo o no prepararse mejor o peor que vos. Otra regla, número 3, no hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al monólogo y a la monotonía. Es decir, que en lugar de que sea un debate, se vuelva una conferencia, donde solamente uno está hablando. Entonces, por eso le decía el primero, ¿verdad? Ser breve y concreto al hablar para evitar dilatarse mucho y caer en un monólogo. También porque si hay otras personas que están participando, tienen derecho a participar. Por lo general en los debates siempre se establece un tiempo por cada participante, pero a veces no. Pero aunque no se establezca un tiempo, yo debo de aprender a ser moderado en ese aspecto. Número 4. Evitar los gritos para callar al interlocutor, es decir, al que está hablando, perdón, con el que estoy debatiendo.
Si yo recurro a los gritos, muchachos, y yo les digo, ¿verdad? El día que ustedes tengan la oportunidad de estar en un debate, ustedes participando del debate, eviten caer en los gritos, eviten caer en la falta de respeto, porque eso solo denota que estoy perdiendo el debate. Eso denota que estoy siendo débil en mi argumento y recurro a la fuerza, a los gritos para hacerme escuchar, ¿verdad? Una persona que grita no se hace escuchar. En un debate te hace escuchar con tus ideas, con tus argumentos, con tu claridad al hablar, pero con gritos no, ¿verdad? Número 4. Evitar, bueno, perdón, esto ya lo dije. Número 5. Acompañar las críticas con propuestas. Nosotros podemos fácilmente y eso está en la vida cotidiana, ¿verdad? Nosotros fácilmente podemos criticar algo. Ok, yo voy a criticar el sistema educativo. El sistema educativo no sirve. Está bien, tengo derecho a criticarlo. Pero esa crítica que yo emito, debo de acompañarla con una propuesta. Y voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí. A mí me preguntaron, ¿vos estás de acuerdo con el sistema educativo? Yo dije, en parte sí, en parte no. Pero considero que la educación gratuita no es la mejor opción. Entonces me preguntaron, ¿pero qué sería la mejor opción entonces? Ahí es donde las críticas deben de acompañarse de propuestas. Y yo le decía, a mí me gustan mucho los modelos que toman, por ejemplo, el modelo suizo, que en Suiza no le paga a la universidad, sino que le paga al alumno, es decir, con vale educativo. O sea, es decir, que vos como alumno retiras tu vale y lo puedes aplicar, ¿verdad? En cualquier universidad. O sea, sería bonito que ustedes como alumnos pudieran retirar su vale para la carrera de arquitectura y ustedes elijan en qué universidad quieren estudiar. Y así crearía competencia entre todas las universidades y por lo tanto habría una educación pues más mejor, como dice el indio, ¿verdad? Una educación de más calidad. Pero eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Si en el momento esta persona pensaba distinto, pues ya entramos en un debate. Pero ¿a qué es lo que voy? Que las críticas deben de acompañarse con propuestas. No solamente es criticar porque esto no sirve, porque lo que vos dijiste no sirve, porque esto no, está bien que lo digas, pero acompañarlo con una propuesta para mejorarlo, ¿verdad? Número 6. Articular correctamente los sonidos empleando un tono de voz adecuado a la situación concreta de entonación y el contenido del mensaje. Es decir, muchachos, esto yo creo que se lo había hecho alguna observación a alguno de los grupos, que cuando vayamos a hablar, ¿verdad? Tengamos, digamos, palabras claras, tengamos buena articulación y que sepamos diferenciar, ¿verdad? Cuando una pregunta, lo que estoy diciendo, cuando es una exclamación, cuando estoy pronunciando pausas, cuando estoy finalizando idea, porque se escucharía raro que de repente yo me quedé callado sin finalizar la idea. Y a mí me pasó con uno de los grupos de monografía, que la chavala estaba afanada hablando y de repente se cayó y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Digo, no, o sea, no sé dónde terminó la idea. Y después les dije, pues cuando uno va a hablar, uno tiene que ser claro para así saber en qué momento yo estoy finalizando una idea. 7. No salirse del tema planteado. No sé, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner el mismo ejemplo del tema de la existencia de Dios. Si vamos a hablar a debatir del tema de la existencia de Dios, entonces eso es lo que vamos a hablar. No vamos a hablar de, a ver, por ejemplo, no vamos a hablar de la evolución del ser humano. ¿Puede meterse dentro del debate? Sí puede meterse, pero centrarse en el tema de la evolución es donde está el problema. Podemos hablar, por ejemplo, de dónde nace, de dónde salió el hombre, quién creó al hombre, de dónde nace el hombre. No, o sea, se puede hablar, pero el tema no es, el tema es la creación de Dios. ¿De dónde viene todo lo que en el mundo existe? Está bien, se puede hablar, pero el tema es la existencia de Dios. Vos me vas a demostrar desde tu ateísmo por qué consideras que Dios no existe y yo te voy a hablar desde mi deísmo por qué considero que Dios existe. En ese es donde nos vamos a centrar. Un error muy común que a veces es que mezclamos muchas cosas, más adelante lo vamos a ir viendo. Pero por ejemplo, estamos hablando de la existencia de Dios y te dicen, es que la religión, o sea, el tema no es la religión, el tema es la existencia de Dios, el tema de la existencia de Dios no es un tema religioso, es un tema que si lo miramos desde un cierto punto, es un tema filosófico. Entonces,
no salirse del tema, ¿verdad? Si vamos a hablar de la existencia de Dios, ok, hablemos de la existencia de Dios. Ahí no tiene nada que ver la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia mormona, la iglesia protestante, la iglesia... Ahí no tiene nada que ver eso. No estamos hablando de religión. Si el tema de debatir es de religión, peleémonos por la religión, pero el tema que vamos a debatir es la existencia de Dios. Y lo mismo sucede con todos los temas, ¿verdad? O sea, uno debe ser claro y estar dentro de las aguas que estamos, en las que estamos nadando. Hasta el momento vamos claro, muchachos. ¿O hay alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Ok. Bien, vamos a ver una parte de dos factores que son muy importantes a la hora de un debate. Vamos a ver los argumentos y la falacia. Creo que esto de la falacia y los argumentos ustedes ya lo han tocado en el tema de filosofía, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver desde el aspecto en lo que vamos a practicar, ¿verdad? Desde el aspecto del debate. Bien, el primer tipo de argumento que nosotros encontramos son los sintomáticos o por signo, es decir, las razones se presentan en forma de indicios, de signos, de síntomas que conducen a una breve conclusión. Ahí les pongo un ejemplo. Los ejemplos, bueno, ahí dice el ejemplo, ¿verdad? No sería extraño de que Juan tuviese un infarto, come, bebe, fuma en exceso, además trabaja demasiado. Es decir, que nosotros llegamos a una conclusión a través de los signos. Por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? No sé, Gabriel anda muy pegado con esta chavala y los dos son bien cariñosos, se chatean todo el día hasta medianoche. Entonces esos signos yo vengo y saco mi breve conclusión. Estos dos andan jalando. Entonces esas conclusiones que yo puedo deducirlas, ¿pueden utilizarse como argumentos? Sí, pero hay que saberlas utilizar, ¿verdad? Otro tipo de argumentos que nosotros tenemos son los nexos causales, que estas son las razones que se presentan como la causa que provoca una conclusión. Es decir, que uno es causa del otro. Ahí les pongo un ejemplo. Correr 5 kilómetros diarios produce un bienestar general en el sistema cardiovascular. Por lo tanto, ¿verdad? Corra por su vida. Es decir, que una causa me lleva a la otra. Los ejemplos yo se los traté de poner de esta forma, muchachos, para no aplicarlo en un tema a debatir, ¿verdad? Porque si yo pongo aquí un tema a debatir, podrá ser que algunos acompañen esa idea y otros no. Y a mí lo que me importa dejar claro el tipo de argumentos que ustedes pueden ocupar a la hora de un debate. Argumento analógico, es decir, que el razonamiento basado en la existencia de tributos semejantes en seres o cosas diferentes. Por ejemplo, debe de haber preocupación permanente por el medio ambiente, igual que por un auto. Esto se debe mantener limpio, repararlo cuando se requiera y usar de modo racional sus beneficios. O sea, la analogía, muchachos, hacer esta comparación, ¿verdad? Del medio ambiente con el auto. A como una persona puede tener un auto y lo puede cuidar, lo puede lavar, puede chequearle su aceite, chequearle las llantas, qué sé yo, todo, y mantenerlo nítido. Así hace la comparación, ¿verdad? La analogía, así es ser con el medio ambiente. Entonces, este tipo de comparaciones sirven como argumentos, sí sirven, ¿verdad? Y todo esto cuando se sustenta en una investigación, todo esto cuando se sustenta en algún estudio, créanme que refuerza más la idea de lo que yo quiero decir. Por generalización, a partir de varios casos similares se puede generalizar una tesis común a todo ello, comprobándola mediante una solución. Generalizar, ustedes han escuchado el término, ¿verdad? ¿Generalizar es malo? Sí, generalizar es malo. Pero cuando tenés un estudio, una estadística que sustenta lo que estás diciendo, no se vuelve tan malo, porque estás sustentando tu generalización en una estadística que hiciste. Entonces, qué sé yo, entrevistaste a 100 mujeres, de las 100 mujeres 98 te dijeron que sí, de las 100 mujeres 2 te dijeron que no. Entonces uno puede generalizar, ¿verdad? Las mujeres en cuanto al contexto de lo que estamos hablando. No generalizar a todas las mujeres de una forma universal, pero sí generalizarla en cuanto al contexto de lo que se está hablando o lo que se va a debatir. Vamos a ver las falacias, que es la contraparte. Bueno, este tema ustedes ya lo han visto en filosofía, pero vamos a ver algunas falacias que son muy comunes a la hora del debate, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las falacias, muchachos, porque esto de la falacia, bueno, ustedes ya saben qué son. A ver, Catherine, ¿qué son las falacias?
Se fue la Catherine. A ver, Jorge, ¿qué son las falacias? La falacia es como un error de razonamiento, como un falso razonamiento que invalida el argumento que está dando. Exactamente, las falacias, muchachos, son un error del razonamiento. Cuando una persona llega a una conclusión o defiende un argumento basándose en un proceso de razonamiento viciado, es decir, en una mentira, está cometiendo una falacia. En palabras resumidas, muchachos, las falacias son mentiras que se disfrazan de verdades. Un argumento puede ser falaz por razones estructurales, es decir, por una falla en su construcción lógica, pero también puede ser por un sinnúmero de otras razones, y las falacias que solemos llamar argumentales, por lo general lo son a causa de razones que no derivan directamente de una estructura lógica. Es decir, que son falacias, a veces las falacias las utilizamos más por la experiencia que por lo que se razona. ¿Qué falacias son comunes en los debates? Esas son las que vamos a ir viendo ahorita. La primera, ad hominem. Un argumento ad hominem es un tipo de falacia que consiste en dar por sentada la falsedad de una determinada afirmación, teniendo como base a quien la ha emitido o la defiende. Esto es muy común, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de la falacia sin caer, sin llevarlo a debate, ¿verdad? Pero solo para que tengamos una idea. Si yo vengo y yo le digo a Gabriel, no sé, ¿verdad? Tal vez yo soy alcohólico, pero yo vengo y le digo a Gabriel, mira, no tomes licor porque el licor es malísimo. Entonces Gabriel viene y me responde, pero ¿y quién sos vos para decirme eso si sos un grandísimo alcohólico? Entonces él, si ustedes pueden notar ahí, él no responde a lo que yo le dije. Él está atacándome a mí como persona porque soy un alcohólico, pero no responde a lo que él dice, a lo que yo le digo, ¿verdad? O sea, no tomes yo lo que le dije, no tomes porque el licor es malo. Él, si no estaba de acuerdo, tenía que responder a eso, ¿verdad? Yo considero que el licor es bueno por este estilo u otro. Pero viene y me dice, pero ¿quién sos vos para decirme algo? Si sos un alcohólico, entonces es una falacia que se ocupa mucho, ¿verdad? Que se ocupa mucho de la falacia ad hominem, es decir, atacar a la persona y no al argumento. Otro tipo de falacia que es muy común es eludir la carga de prueba. Consiste en asumir una declaración que una declaración que podría ser verdadera o falsa simplemente por aportar razones que fundamenten la conclusión. En derecho, el principio clásico sostiene que quien afirma algo debe probarlo, ya que los negativos no admiten prueba. Es decir, si yo afirmo algo, tengo que probarlo. ¿Por qué? Porque no afirmarlo, es decir, negarlo, no podría, dentro del derecho, dentro de la filosofía, los negativos no se prueban. ¿Se puede probar un negativo? Claro que se puede probar. O sea, ustedes perfectamente pueden descubrir que los unicornios no existen como te los presentan los dibujos animados con ciencia básica, ¿verdad? Como ustedes le preguntan a cualquier veterinario, un veterinario les va a explicar por qué un unicornio no existe. Pero los negativos sí se pueden probar, ¿verdad? Pero dentro del derecho, dentro de la filosofía, es bien utópico esto. Hay que saber desde qué punto de vista lo estamos hablando. La falacia del hombre de paja. El autor ataca el argumento que es diferente y generalmente más débil que el mejor argumento de la oposición. O sea, es decir, muchachos, que yo vengo y tomo lo que alguien dijo, pero digo otra cosa. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo vengo y yo digo, yo no creo que Dios exista. Otra persona viene y dice, entonces es un satánico. Entonces, y eso nosotros lo hemos escuchado, o sea, ese tipo de falacias las hemos escuchado. ¿Por qué? Porque están cambiando lo que yo estoy diciendo. Ok, yo dije, yo no creo en Dios, pero no estoy diciendo que yo creo en el demonio. O sea, yo simplemente estoy considerando de que Dios no existe, pero no estoy diciendo de que creo en el diablo. Entonces otra persona viene y dice, como no cree en Dios, cree en el diablo. Esta persona lo asocia así, pero vuelvo y repito, es una falacia. Es decir, está tomando algo que parece, pero que no es. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. La otra falacia es la falsa dicotomía. Este argumento puede utilizarse en la política, ¿verdad? Y en muchos otros contextos.
altamente polémicos. Y eso dependerá del tema a debatir. Quien argumenta presenta dos estados alternativos como si fueran las únicas posibilidades cuando en realidad existen muchos, ¿verdad? Es decir, cuando yo presento dos opciones como si fueran la única y realmente pudieran haber más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cositas porque puedo obligar a la gente que se ponga por un lado o por otro cuando perfectamente podría estar en un punto neutro o con otro tipo de postura. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de partidos políticos, uno pueden decir, yo me inclino por uno y por otro, y a veces creemos que solo esos dos partidos políticos existen, cuando realmente podrían existir otras opciones, otras vías políticas por las cuales yo pudiera inclinarme hacia una. La falacia anecdótica consiste en utilizar una experiencia personal o un ejemplo aislado como una prueba que pretende reemplazar un argumento bien fundamentado o evidencia científica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo igual que no es de debate, pero que sí va con respecto a la falacia. A ver, yo anduve jalando con una muchacha y la muchacha me las pegó, entonces yo vengo y yo digo, el amor no existe. Eso es una falacia, porque a base de mi anécdota, de mi experiencia, yo estoy emitiendo una mentira, porque el amor no existe o que el amor no sirva, ¿verdad? O que el amor no sirve para nada. Es una falacia que estoy haciendo desde mi experiencia. Apelación a la autoridad. Consiste en sostener que algo es verdad simplemente porque una persona con autoridad lo afirma. Entonces, que porque el que lo está diciendo un doctor, porque el que lo está diciendo el presidente, que porque lo está diciendo es mi mamá, porque lo está diciendo, bueno, contra la autoridad de la madre ahí sí no se puede jugar, ¿verdad? Porque tu mamá es tu mamá y digas lo que digas, pues ahí perdiste todo. Y ni se te ocurra decirle a tu mamá que pues estás apelando a la autoridad solo porque sos mi mamá, estás diciendo una mentira que parece verdad porque más feo te va a ir. Pero sí, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un debate, suponiendo, ¿verdad? Ustedes y yo, que porque el profesor lo dice es verdad. No, yo puedo decir una mentira y no porque yo lo diga quiere decir que sea verdad, o viceversa. Y por último, la falsa analogía, ¿verdad? Consiste en suponer que las cosas son similares en un aspecto que deben de ser similares a otro. La falsa analogía también se deriva de los tiempos. Por ejemplo, afirmar, por ejemplo, un tema religioso, ¿verdad? De que la iglesia que existía en el siglo XV es la misma iglesia que existe ahora, ¿verdad? Y cuando uno viene y dice que la iglesia es mala, la iglesia es mala porque ha matado gente. Tenés que situarte que la iglesia que existe ahora es una iglesia muy distinta a la que existía antes. Entonces no puedes hacer una analogía, una comparación en dos momentos diferentes. Entonces, muchachos, esa es la clase de hoy. Solamente queda un minuto, ¿verdad? Esto era lo que iba a compartir con ustedes.